estamos dispuestos a oír la palabra. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema precioso. Vamos a hablar del amor de Dios, que el título del tema de hoy es Incansable Amor. La palabra dice, Dios no se cansa ni se fatiga, especialmente en el amor. Y esa es una gran buena noticia para todos nosotros. Amén. Y vamos a tomar una porción de la Escritura, porque el Señor quiere que lo conozcamos y que a través de conocerlo a Él también Él nos va a mostrar quiénes somos nosotros. Todo este tiempo, estas últimas semanas, hemos tenido la dicha, el privilegio de recibir tanta revelación del Señor en esta congregación. El Señor nos ha hablado a través de su palabra de cosas de verdad increíbles. No increíbles porque son creíbles, pero que son maravillosas y que tal vez nunca las habíamos pensado, como Dios desde antes de todos los tiempos, Él tiene ese plan perfecto de amor para nosotros, que todo lo que ha hecho ha sido por causa de su amor a su nombre en primer lugar, y que por fidelidad a su mismo amor a su nombre es que Él no se va a desdecir del plan perfecto que ha hecho para nosotros. Y también vamos a hablar de la profecía, porque la Biblia es un libro profético, ¿verdad? Desde el principio, el Señor está hablándonos de lo que Él va a hacer. Profecía es anunciar algo que va a venir en el futuro. Y Dios ha dicho todo lo que Él va a hacer para que nadie diga que no lo sabía. Y también para que nadie diga que Él ya lo sabía sin que Dios se lo había dicho. Él lo dejó escrito para que todos sepamos cuál es ese plan perfecto de amor de Él. Amén. Quiero que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que tenemos? A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar? La palabra profética es la Biblia, la palabra de Dios. Palabra profética más segura que ninguna. Porque lo que Él dice es un hecho que se cumple. Y Él dice, aquí Pedro está hablándonos a nosotros hoy, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué preciosa exhortación la que nos hace Pedro aquí. Nuestra actitud, hoy mis hermanos que estamos aquí, reunidos para escuchar la palabra de Dios, debe de ser con oídos atentos, con corazones atentos para recibir. No venimos aquí a pasar el tiempo, no vinimos aquí porque alguien me dijo que tengo que venir o porque me obligan. Estamos aquí porque Dios mismo nos ha hecho la invitación. Él es el que hace el llamado, Él es el que nos congrega y quiere que estemos atentos a su palabra. Amén. Vámonos entonces con esto al tema de hoy. Incansable amor. Y vamos a ver a un hombre que habló de este incansable amor de Dios. Este hombre se llama Oseas. Es un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, con el que empieza la lista de los profetas menores. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba preparando el tema es, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿A quién le podemos comparar si realmente nadie le ha visto? Pero el que le conoce, el que le ha visto, que es Jesucristo, ya bajó, ya nos dijo cómo es. Y lo dejó por escrito, hizo un autorretrato de Él mismo, la palabra de Dios. Amén. Y esa palabra de Dios nos ha venido hablando por mucho tiempo a nosotros. Y hay varias citas que en los últimos meses el Señor nos ha estado trayendo una y otra vez para que las tengamos presente. La primera es 2 de Timoteo 3:16, donde el Señor nos dice
que esta palabra de Él es toda inspirada por Él. Las escrituras son inspiradas por Dios, han sido puestas por Él, han sido dadas por Él con un propósito o varios propósitos. Entre ellos está instruirnos. Él no quiere que estemos ignorantes de la verdad. Enseñarnos, instruirnos, corregirnos, porque si estamos tomando un camino equivocado, Él quiere traernos al camino de la verdad, al camino de rectitud, al camino de justicia. Y termina la cita diciéndonos, ¿para qué es toda esa enseñanza, toda esa corrección? No solamente es para adornarnos, sino para que estemos preparados para algo, para toda buena obra que Él ya dispuso en la que nosotros anduviésemos. El propósito de Dios es ese, hacernos hombres y mujeres y jóvenes y niños, y no importa qué edad tengas tú que estés aquí. Él, su palabra la está dando para que tú seas una mujer de Dios, un hombre de Dios, enteramente preparado, que no te quedes en ninguna área de tu vida con algo que no esté listo para Él. También nos ha estado hablando a través de Hebreos, y esa cita es importantísima en relación a este tema, porque dice que de muchas maneras habló Dios en el pasado, por medio de los profetas, nos ha hablado por medio de ellos, y en estos últimos tiempos por Jesucristo. Pero toda la escritura es necesaria conocerla, porque es una espada de doble filo, dice Hebreos también 4:12, que va a venir a cada uno de nosotros para entrar en nuestro interior. Por eso la palabra de Dios, ¿para quién es? ¿Para quién es, mi hermano, que estás aquí? Yo quiero que tú me ayudes esta mañana, porque es difícil para cual que predica a veces cuando no hay una respuesta. Y no solo es difícil, aquí estamos en una batalla. Por eso es que el amén, el gloria a Dios, el bendito sea el nombre de Jesús es importante, no por el que está aquí, es para levantar el nombre del Señor Jesucristo, porque aquí se está librando una batalla del espíritu contra la carne que no quiere recibir las cosas de Dios. Cada vez que tú das un amén, que tú dices gloria a Dios, estamos batallando, amén, y estás ayudándonos aquí al que predica y también al pueblo, amén. Y la palabra de Dios que es para mí, viene como esa espada. En ese tiempo lo que habían eran espadas. Hoy podemos ver cuchillos afiladísimos de acero, que tal vez nos van a dar una imagen o una figura más certera de cómo es. Los que han visto cómo entra un bisturí, los que son médicos, eso que entra y separa, tiene tal filo que puede entrar hasta las mayores profundidades, separar la médula del hueso. Si alguna vez han hecho ustedes eso con algún animalito preparándolo, es difícil, porque la médula es un material muy blando, muy suave, y el hueso es muy duro. Y entonces cuando se quiebra el hueso se hastía y puede perforar la médula y ya la arruinó. Aquí tenemos a un cirujano de columna, y él mejor que nadie podrá decir cuán delicado es. Si el instrumento que usan no tiene esa capacidad de llegar y separar, porque se toca ese nervio tan tremendo y ya el cuerpo entero perdió su sensibilidad o la persona murió. Y la palabra de Dios es asemejada a esa espada que entra a las profundidades de nuestro corazón, de nuestro ser, para separar lo que es de Dios y lo que no es de Él, para poder nosotros discernir una cosa de la otra. Amén. Con esa atención tenemos que escuchar hoy esta palabra que el Señor viene a hablarnos a nuestro corazón. Y es importante primero esclarecer quién es un profeta. Hoy está de moda la profecía. Muchos dicen que hablan de parte de Dios, que son profetas. Y se autonombran profetas. Y efectivamente, la profecía es un don y también es un ministerio. El Señor los dio para su pueblo. Pero su pueblo tiene que aprender a discernir, porque también en su palabra dice que vendrán falsos profetas. Y no todo el que dice
Señor, Señor, necesariamente es del Señor. Así que eso es importante discernirlo. Un profeta es un hombre o una mujer, un hijo de Dios que ha sido llamado por Él para hablar de parte de Él a otros, para llevar su mensaje. Pero su mensaje incluye varias cosas. Uno es la profecía, la parte profética hacia el futuro, de la cual el Señor ha dejado constancia en su palabra, y el profeta va a anunciar cosas por venir. Pero no es solo eso su ministerio. Su ministerio implica especialmente hablar de parte de Dios con tal claridad que denuncia el pecado para hacer volver al pueblo de Dios a Él. Y esa palabra profética muchas veces es la que no se quiere escuchar, porque a todos nos gusta que nos digan lo que va a venir en el futuro, las cosas buenas. Pero si nos anuncian lo que nosotros estamos haciendo mal y que sobre eso va a venir un juicio y un castigo, lo más usual o lo que se ve en la palabra de Dios es que el pueblo tiende a cerrar los oídos, a darse la vuelta y a no escuchar. Y ese es un peligro también para nosotros hoy. Por eso yo los exhorto, mis hermanos, abre primero que nada tu corazón al Señor. Que la palabra que vas a escuchar no fue solo para el pasado, es vigente para el día de hoy. Y es para mí. ¿Para quién es? Amén, gloria al Señor. Recibía dos nombres en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, el profeta, se le llamaba Nabi. Y el otro también era un vidente, porque a veces a través de visiones el Señor le mostraba al profeta lo que tenía que avisar o anunciar a su pueblo. Y Oseas, ¿quién es? Vamos a hablar un poquito de su historia. Primero, su nombre, Oseas, era el nombre original de Josué. A Josué le fue cambiado el nombre, pero Oseas es Josué. Y su significado es Dios salva, Dios de salvación. De hecho, Jesús, Yeshua, tiene que ver también con este nombre, porque Jesús es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando es anunciado Jesucristo, le dicen y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará de sus pecados. Y era joven. Oseas no era un viejo, era un joven. Un joven, no sé si de 20, 25, 30 años. No nos lo dice la palabra de Dios, pero era joven. Y ya van a ver ustedes por qué sabemos que era joven. Era joven y él, a quien estaba dirigido su mensaje, era al reino del norte. En el reino del norte, al que él llama, a través del libro, cuando leemos a Oseas, le llama Israel, Jacob o Efraín. Y fue contemporáneo, vivió al mismo tiempo que Isaías, que Amós. En los libros proféticos en la Biblia lo vamos a encontrar primero a Oseas y después a Amós. Pero Amós, en realidad, su mensaje fue primero. Y también estaba juntamente con él predicando, aquí tenemos, perdón, ya me perdí. Aquí estaba predicando durante el tiempo de los reyes de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías en el reino del sur, mientras que en el reino del norte el que era el rey era Jeroboam II, no el primer Jeroboam, no cuando se dividió el reino, sino fue años después. Pero era un tiempo en que habían problemas en Israel. Y el mensaje profético de Oseas es que él está hablando que viene más problemas para ese pueblo si no cambian de actitud. Más o menos pasó predicando 40 años en un lugar donde verdaderamente no se honraba el nombre del Señor. Y yo me imagino que para él debe haber sido algo muy difícil. Pensemos que tal vez andaba alrededor de los 20, 25, o sea, más o menos a qué edad vendría a terminar su ministerio, 60, 65 años, pasó toda su edad productiva en el ministerio, proclamando del nombre del Señor y anunciando un mensaje que le hizo llorar muchísimo. Su vida privada es importante
para nosotros conocerla. No es lo mismo que un especialista te hable de la enfermedad, que te lo diga alguien que no sabe nada de eso. Uno de los temas de consejería o de las instrucciones que se dan en consejería es que los consejeros deben de ser gente experimentada y conocedora de la palabra de Dios y que sepa para dar un consejo. El que pide un consejo no debe de ir con otro que está igual que él o con alguien que está en peor condiciones que él. Si alguien va a pedir un consejo de matrimonio, debiera de ir con una persona que haya tenido una vida de matrimonio con testimonio y con años de matrimonio. No voy a ir a pedir consejos de matrimonio a un recién casado, pues. O ir a pedir consejos de matrimonio a alguien que fracasó en su matrimonio, aunque sus consejos pueden ser buenos en un momento dado, si ya esa persona ha comprendido las razones de su fracaso. Pero, ¿cuál es el ideal? Que una persona con experiencia y con éxito en una situación nos aconseje. En finanzas no voy a ir con alguien que quebró. En finanzas voy a ir con alguien que tiene un desarrollo y que sabe llevar bien sus finanzas. ¿Estamos? Entonces, ese hombre, su vida nos va a hacer comprender cosas muy importantes, porque él no solo predicó de algo que oyó, sino que predicó de algo que él vivió, que fue una experiencia personal. Hay una conexión con Dios por medio de la experiencia de este hombre. Una conexión con el mensaje que él da. Fíjense que era joven porque él se casó. Se casó joven con una mujer que Dios mismo, al principio del libro, cuando leemos Oseas, vemos que es Dios el que le dice con quién se va a casar. Y Dios le dice cómo va a ser su mujer. Y el anuncio profético de Dios para Oseas, yo creo que si se lo hubieran hecho alguno de los señores que está aquí, o alguna de las señoras que está aquí, nos lo dijeran, tal vez no nos casamos. Porque Dios le dijo a Oseas, te vas a ir a casar con una mujer que es una prostituta. ¿Qué dicen? Fue palabra de Dios para este hombre y él fue y tomó a Gomer, así hasta nos dice el nombre, por eso aparece el nombre de Gomer, era hija de un señor de Iblayín y era prostituta. Con solo con eso tres ya, ahí sé yo de quién se trataba esta señora o señorita en ese entonces. ¿Pueden ustedes imaginarse qué fue lo que pensó Oseas cuando Dios le dijo eso? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensarías tú si te lo dijera Dios a ti? ¿Qué sentirías en tu corazón? Y la palabra tal vez más importante, ¿qué harías? Le dices que sí, le dices que no, te pones a pelear con Dios, sales huyendo, te escondes de Él. Primer punto importante para que reflexionemos. Segundo importante de la vida privada de Oseas. Vida privada, pero que se quedó pública porque ahí sí que está escrita y todas las generaciones pueden saber qué le pasó a este hombre. Dios le dio 3 hijos y le dijo qué nombres tenían que ponerle. Yo me recuerdo que cuando uno busca el nombre de su hijo, uno quiere el nombre más precioso, algo que le dé identidad al niño. De hecho, el nombre nos habla de naturaleza. El nombre de Dios expresa su naturaleza. Por eso, si le voy a poner a alguien, oí en una oportunidad que alguien le quería poner a su hijo Satanás, háganme el favor, ¿verdad? O Nine West, o Johnny, no sé qué, porque ponen marcas, ¿verdad? Porque les parece bonito el nombre. Pero el nombre nos está dando una identidad. Y Dios le habla, sobre todo en el pueblo de Israel, le habla a este profeta joven que va a tener su primer bebé y que está emocionadísimo.
Tal vez en ese entonces ya se le había olvidado un poquito lo que le había anunciado Dios que le iba a pasar a Gomer. Y están esperando a ese bebé. Y Dios le dice, a tu hijo le vas a poner Jezreel. Para nosotros como que eso pasa inadvertido porque ni sabemos qué es Jezreel. Pero para Oseas no, porque él sabía la historia de su pueblo. Y la historia de su pueblo era que Jezreel era el lugar donde Jehú mató a los 70 hijos de Acab. Y ponerle ese nombre a su hijo estaba indicando una acción profética de lo que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel. Ahí mismo donde fueron muertos la descendencia de Acab, ahí va a ser Dios que va a terminar con la descendencia de Israel. Jezreel, Dios dispersa o esparce. Segunda hija, tiene una bebé y le ponen un nombre, pues yo no sé cómo sonará en hebreo, Lo-Ruhama o Lo-Ruhama, pues no se oye tan feo, ¿no? Pero cuando entiende uno qué dice, la bebé se llama la no compadecida, la no digna de compasión, la que no merece misericordia. Dígame, ¿qué sentiría usted si Dios le pide a usted que le ponga a su bebita? Aquí las mamás que tienen una recién nacida, porque tenemos algunas bebés, o nosotras que tenemos una hija mujer, que nos pidieran ponerle ese nombre. Pero Dios estaba dando un anuncio a través de esa hija. Y luego está otra hija más, que se va a llamar Lo-Ammi, no a mi pueblo. Cada hijo que tenía este hombre en su vida privada, su matrimonio y sus 3 hijos, estaban hablando a gritos el mensaje de Dios a un pueblo sordo que no quería escuchar. No seamos como él. A veces las circunstancias alrededor nuestra nos pueden hablar muchísimas cosas del Señor. Las cosas del diario vivir, nuestras circunstancias, los jóvenes en el colegio, lo que escuchan en las vidas de sus compañeros, lo que pasa con nuestros amigos. Dios puede estarnos hablando a través de ellos, no solo de lo que alguien nos predica. La vida, por eso les dije, la vida privada de ese profeta tenía que ver con el mensaje que él daba con su boca. Y fue un mensaje duro para el pueblo, pero fue más duro para el que lo tuvo que dar, porque no solo lo dio, sino que lo vivió en carne propia. El libro de Oseas es un libro de una historia de amor, una historia dolorosa y una historia de traición. Yo creo que más de alguno hemos experimentado estas 3 palabras en nuestra vida. Hemos experimentado el amor, tal vez de nuestros papás, o el de nuestro esposo o nuestra esposa, o de nuestros hijos. Pero tal vez en algún momento también hemos expresado el dolor por el desamor de alguien amado. Tal vez alguien nos dejó, nos falló en la vida, nos traicionó. Y hemos experimentado también, incluso, ¿cómo se diría la palabra? El disgusto o el enojo que provoca en cierto momento la traición. No solamente provoca dolor, provoca una indignación cuando alguien ha dado todo su corazón a alguien, a una persona, y ha puesto de su vida, y de repente esa persona lo traiciona a uno. No solamente se siente dolor, hay una indignación en el corazón. Amén. La historia de Oseas tiene estos 3 elementos: amor, dolor y traición. Vámonos a la palabra porque quiero que la palabra nos hable. Vamos a ir primero a Oseas 2, capítulo 2, versículo 8. ¿Ya tienen? Dice la palabra del Señor
es el Señor que le está hablando a Oseas y le dice, y ella, la esposa, y ella, Israel, no reconoció. ¿Qué hizo? Que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Se recuerdan ustedes dónde estuvo el pueblo de Israel por 400 años? ¿En dónde estuvo? ¿Quién lo sacó? ¿Y cómo? Con mano fuerte y poderosa, en alas de águila. ¿Quién les dio de comer los 40 años que estuvieron en el desierto? ¿Quién era la roca que los seguía? ¿Quién era la nube que los cubría del calor del desierto? ¿Quién les daba cornices para que comieran carne cuando se quejaban? ¿Quién los sanó cuando aparecieron las serpientes ardientes? ¿Quién fue? Y ese pueblo con el que se casó Dios en Sinaí, porque se recuerdan ustedes que en Sinaí Dios hace un pacto matrimonial con ese pueblo. Y Dios les dice, ¿ustedes quieren? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, nosotros haremos todo lo que tú dices. Entonces serás nuestro Dios y seremos tu pueblo. Seré tu Dios y serás mi pueblo. ¿Te recuerdan? ¿Y cómo le dice aquí perdonen, pero yo no tengo el de la cabeza y se me cayó la Biblia. Pero vamos a volver a Oseas 2:8. ¡Qué dolor! Pónganse, te voy a pedir a ti que al que está casado se ponga en los zapatos de Oseas, o tú mujer o tú hombre, no importa, cualquiera de los dos. ¿Qué sentirías? ¿Cómo pensarías si tu esposa, tu esposo, al que tú le has sido fiel, lo has cuidado, te has preocupado de llevar las necesidades y todo a casa, se fuera tras un amante? Y el Señor dice, Él está diciendo, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, y que hacían con lo que Dios le dio, se lo daba a sus baales, a sus amantes. Eso es lo que está diciendo. El amor de Dios fue despreciado. Pero no miremos para atrás, mirémonos para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también despreciamos el amor de Dios? ¿Cuántas veces se nos olvida que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no lo hemos recibido nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que ha sido por gracia y misericordia? Y luego, en el capítulo 3, versículo 1, dice Oseas, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Yo digo, qué difícil este pedido de Dios para Oseas. Pero dice, así como yo amo a Israel, así como yo te amo a ti. En este mismo capítulo vemos cómo hay una profecía aquí que todavía es vigente y que aún no se ha cumplido, porque aquí es donde el Señor anuncia a su pueblo que van a estar sin sacrificio, sin templo, sin sacerdocio por muchos años. Y eso todavía es hoy, porque todavía el pueblo de Israel no tiene templo, no tiene sacrificios, no tiene sacerdocio ahorita. ¿Y esa cuándo fue dicho?
en el 700 y pico antes de Cristo. ¿Y en qué año estamos ahora? 2000 y pico. Fíjense cuántos años. Esa profecía todavía está por cumplirse. Hay profecías del Señor del Antiguo Testamento que ya se cumplieron, pero en el caso de esta, todavía está por cumplirse, y el Señor anuncia que vendrá el día en que su pueblo regresará, y entonces le irán a Él. Ya no van a ir tras dioses ajenos, sino que lo van a buscar de todo corazón a Él. Pero esa profecía todavía no se ha cumplido. Todo el libro de Oseas es una, como les dije, o una película o un documental o un retrato de Dios, de ese Dios emotivo, de ese Dios que nos muestra cómo siente Él. Dios siente pasión por su pueblo, siente un amor desbordado por su pueblo. Cuando uno ama sinceramente, les duele la traición del otro. Pero si a uno el otro no le importa, se levanta de hombros y no me importa. Pero Dios ama profundamente y lo manifiesta con palabras apasionadas, con fuego de su corazón. ¿Cuánto ama a este pueblo que es adúltero? A esta esposa que es adúltera, que es su pueblo de Israel. Y también nos muestra la ternura de su corazón. Y nos muestra también cómo Él habla cuando su corazón está indignado por la traición. Pero su amor, ¿cómo es? Fiel. Su amor es fiel. Aunque el otro falle, Él no falla. Él es fiel a su amor, a sus palabras. Y la última palabra es una palabra de restauración, la cual podemos leer en Oseas 2:20. Ahora me interesa, hemos visto un poquito cómo es el Señor, porque con eso principié. ¿Cómo es el Señor? Y Oseas nos muestra una faceta del Señor. Nos muestra ese Dios apasionado, nos muestra ese Padre lleno de amor y de ternura, porque Él dice en una parte de ahí que es como un papá que se acercó a su niño de pecho a la mejilla. Y ustedes, yo no sé quién se ha acercado a un bebecito a la mejilla, sobre todo cuando tiene hambre. Es una cosa deliciosa, que se pone el bebé y el bebé empieza como a dar besitos, a buscar. Así como a niños de pecho, dice el Señor que nos tomó a cada uno, que Él así tomó a Israel, su pueblo. Nos muestra esa faceta de la paternidad de ternura de Dios que acerca a su pueblo a su cachete. Nos muestra esa figura de ese esposo que está locamente enamorado de su esposa, que aunque le haya hecho, decimos en Guatemala, de chivo los tamales en lugar de pollo, ¿qué pasa? Este Dios se la lleva al desierto, se la lleva de vacaciones a un lugar especial para estar con ella solas, para hablarle de su amor, para atraerla con cuerdas de amor, dice. Ese es una parte de la faceta que nos está hablando Oseas, pero hay otra faceta y ahora no es la de Dios. Ahora vamos a conocer un poco a Gomer, la esposa de Oseas, a Israel, el pueblo de Dios, y vamos a conocer un poquito a mí. ¿A quién voy a conocer? A yo, gracias, a mí. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es esa mujer? Dice, es una esposa que ni ama ni es fiel porque no lo conoce. ¿Cuál es la razón? No conoce a Dios. No conoce al que es su esposo. Oseas 4, versículo 1 y 2. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que no hay? No hay verdad. No hay. ¿Y qué dice después? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen.
Y homicidio tras homicidio se suceden. Miren, esto es un retrato del mundo de hoy día, no solo de Israel. Vaya usted a cualquier país o mire el mundo como está. Y lo que prevalece es perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Y homicidio tras homicidio se suceden. Nosotros los de aquí no tenemos que irnos a ningún lado para ver si esto es verdad. Es una esposa que ni ama ni es fiel porque no hay conocimiento de Dios. Mi hermano, yo hoy te digo, ¿qué tanto conoces tú al Señor? La semana pasada y antepasada nos dieron una cita que decía que el que se gloríe de conocerlo a Él, que su gloria, su alegría, su honra sea ¿qué? Conocerlo a Él. ¿Cuánto? Es la pregunta, mi hermano, que estás aquí. Tú te has preocupado de conocerle a Él. ¿Cuánto tú le has buscado para conocerle a Él? ¿Cuánto te has metido a su palabra? ¿Buscas solo los domingos? ¿O buscas enseñanza? ¿O escuchas a otros para que tu oído se haga sensible a su palabra? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo es la esposa? Ignorante. Pero yo no lo quiero decir yo, sino quiero que la palabra nos lo muestre. Lo dice Oseas 4:6, cuando el Señor le está hablando a su pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después dice, porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu hijo, de tus hijos. Es el pueblo de Dios, este que le estaba hablando, Oseas, estaba así, ignorante de Dios, teniendo todo lo que Dios les dio. Ellos lo despreciaron. Y a veces así nos puede estar pasando a nosotros. Tenemos tantas cosas lindas del Señor que no las valoramos, las vemos como cualquier cosa más y no les damos la importancia que merecen. Y por eso muchos dicen, ay, ¿para qué más estudiar? Ya es suficiente. Nunca será suficiente porque el Señor nuestro Dios es eterno. ¿Cómo va a ser? Apenas llevamos aquí unos poquitos años medio sabiendo unas poquitas cosas de Él, que por su misericordia nos está revelando cosas grandes y maravillosas, que fueron escondidas por los siglos y que algunos se murieron sin poderlas ver. Y a nosotros, de gracia, nos están siendo reveladas. Pregúntate cuánto estás valorando esa riqueza que el Señor te está dando en tu corazón. ¿Has meditado en esas enseñanzas? ¿Te has preocupado de irlas a revisar como los de Berea? A ver si lo que se dice en este lugar es verdad o nos estamos inventando cosas. Me incluyo, porque el hombre puede fallar, pero Dios no falla. Y es nuestra obligación cada uno buscar del Señor. Además, es una mujer, una esposa, que ni siquiera piensa en volver a Dios, ni siquiera piensa en arrepentirse. Oseas 5:4. Lo tienen, es fácil seguirme porque vamos de la misma página. No piensan en convertirse porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Miren, sigue insistiendo el Señor con la misma palabra. No le conocen, no me conocen. Miren, para los que son novios y que no se han casado, una de las cosas que se aconseja es que durante el noviazgo uno se conozca, pero no en la intimidad, se conozca en el corazón. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿En qué crees? Porque vamos a tener que caminar juntos el resto de nuestros días. Y va a ser más fácil caminar si estamos de acuerdo, porque la misma palabra de Dios dice que si no estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a poder caminar juntos? Es dificilísimo si dos están en desacuerdo.
Y más en desacuerdo en las cosas del Señor. Porque tal vez estamos en desacuerdo en comer carne y pollo. Entonces, si a la esposa es la que le gusta el pollo y a él le gusta la carne, pues ni modo, la esposa va a tener que dejar de comer carne y comer pollo. Eso es una cosa insignificante en estar en desacuerdo. Pero estar en desacuerdo en si tú crees en el Señor y si tú estás dispuesto a seguir la enseñanza del Señor y el otro no. Ojo con eso, mis hermanos, porque el que lo va a sufrir eres tú. Entonces es importante. Y él dice, ni siquiera piensan en convertirse. No les interesa porque están tienen un espíritu de fornicación. Y ahí ¿qué es esto de la fornicación? ¿Qué nos quieres decir tú, Señor? Fornicar es tras los placeres de la carne. Es un área de los placeres de la carne. El que no quiere volverse a Dios es porque está muy entretenido con todo lo que le da gusto a su carne. Entonces no le interesan las cosas de Dios porque le interesa la comida, la bebida, los negocios, la parranda, las mujeres o los hombres. Entonces eso le ocupa mucho más la atención y el tiempo. No le interesa volverse a Dios. Le parecen las cosas de Dios un poco aburridas y tediosas porque no le conoce. Porque cuando uno le conoce, su corazón no está aburrido en el Señor. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gloria a su nombre. Santo eres, Señor. Es una mujer que vive en vanidades. Y no en la revista Vanidades. Vanidades son cosas que no se pueden atrapar. Dice, es una vanidad querer atrapar el viento con la mano. A ver, haga así, a ver cuánto le queda de aire en su mano. ¿Cuánto le quedó? Nada. Pero a veces andamos queriendo atrapar las cosas que no nos van a quedar. Queremos atrapar la belleza. Por ejemplo, hoy en día, esa es una de las trampas. Hay personas, y ya no solo mujeres, los hombres, muchos andan tras una figura de modelo de belleza, que es como querer atrapar el viento con la mano. ¿Por qué? Primero, porque alcanzarlo les va a robar la vida. Pero segundo, imposible retenerlo. Por mucho que tú quieras, te vas a volver viejito. Se te van a caer los dientecitos. Tal vez te pones placa, pero van a tener que ponerte algo. El pelo se cae, todo. Todo. Entonces, esa es una vanidad. Querer tener muchas cosas es una vanidad porque nada de eso vas a poder meter entre el cajón. Te vas a ir sin nada. Hay quienes guardan el mejor camisón y miren, a la hora del entierro, alguien se lo queda porque está muy bonito, mejor le ponemos uno viejito. Miren qué pensamientos, ¿verdad? Vanidades, cosas tontitas a veces, porque andan detrás de la fornicación y por eso no piensan ni siquiera en arrepentirse. Es importante que retomemos. Estamos hablando de una historia del pasado, una palabra profética para un pueblo, pero también una palabra profética para nosotros, que debemos ponerle atención, como dijo Pedro. Les conviene tener los oídos atentos a lo que se está anunciando. Y no piensen en el que no vino, porque es para cada uno de nosotros. Además, esta señora vive una falsedad de relación, y eso a mí, cuando lo leí, esta cita, la recordé, me dio un golpe al corazón. Porque miren lo que decía el pueblo de Israel. Decía, venid, volvámonos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta. Y vendrán a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. A veces nos pasa
alabamos con todo el corazón, brincamos, saltamos y todo, y solo damos la vuelta y nos vamos y se nos olvidó de que ese fue el mensaje. Ay, sí estamos mal, pero vamos con el Señor y nos arrepentimos y entonces nos va a ir bien. Y el Señor es bueno, pero el Señor tiene un tiempo de justicia también. Y Él está diciéndole a su pueblo, ay, mi hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Aquí vemos la otra parte del corazón de papá. Cuando un papá corrige vez tras vez y le da a sus hijos una guianza y el hijo persiste en algo que no, el papá tiene un dolor en su corazón, la mamá tiene un dolor tremendo en su corazón. Llega un momento en que uno le puede decir, ay, mi hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Ya probé de todo. Ya te di, ya te castigué, ya te hice, ya te volví. No hay manera. Ahí sí, como decía aquel personaje de la televisión, me doy. ¿Se recuerdan de ese programa? Bueno, pero Dios no. Gracias a Dios Él no es así. Él en su amor constante, por eso el tema de hoy se llama incansable. Dios no se cansa de amarnos. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Él no se cansa. Él no se cansa, pero tal vez a alguien hoy te está diciendo, mi hijo, mi hija, ¿qué voy a hacer contigo? ¿No reflexiona? Voy a ir más rapidito para que no que se me haga muy tarde. Se ha contaminado. Y quiero que leamos esta, porque esta sí que es tonta. Ay, miren, pobrecito seas. Qué cualidad es la esposa. Pero miren, qué terrible pensar que así somos, que ese es el corazón perverso, engañoso, lleno de iniquidad que tenemos. Y que Dios nos ama más allá de todo eso. Y que Él desea transformarnos y quitarnos todo eso. Quiere quitarnos las vanidades, quiere quitarnos la pereza, quiere quitarnos la ignorancia, quiere quitarnos la tontera. Y por eso es que esta cita es muy importante. Hace muchos años a mí alguien me la dijo, me la mostró en la palabra y me impactó por una razón. ¿La tienen? Dice así, Oseas 7:9. Vamos a empezar desde el 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y en el versículo 11 dice, Efraín fue como paloma incauta y sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Miren, qué terrible esto que el Señor dejó aquí escrito. Se pusieron viejos y no se dieron cuenta. Le pasaban las cosas y no se daba cuenta, aunque se las estaban diciendo. Y el Señor le estaba hablando. Pero ¿cómo dice que es? Es atontada. ¿Cómo dice la palabra? Atontada. ¿Ustedes han visto a alguien que anda así como atontadito? Yo me recuerdo de tal vez algunos ya se lo han escuchado esa anécdota, uno de mis hijos tuvo un accidente, se cayó de una bicicleta y tuvo una pequeña conmoción, pero chiquita. Pero entre que lo levantaron y lo llevaron al hospital, me llamaron. Entonces le digo yo, ¿y cómo está tu hermano? Y me contesta el otro, está algo tontito. ¿Cómo así? Le dije yo, sí, porque andaba que no, en ese momento no atinaba él dónde estaba, del cuentazo que se dio en la cabeza. Pues gracias a Dios no fue nada serio y todo pasó. Pero ahora que sí, esto me recordé de esa palabra atontado. Así es, el atontado no sabe ni para dónde anda, ni para dónde es el sur, ni para dónde es el norte. Es incauta, es como una torta no volteada. Yo no sé si ustedes
hecho huevos en torta. La torta de papa, por ejemplo, que es un plato delicioso español. ¿Qué hacen? Lo ponen y dejan que cuaje el huevo de abajo. Pero para que salga como torta, hay que darle vuelta para que se cocine del lado siguiente, porque si no queda medio crudo. Y comer esos huevos así crudos no tienen nada de sabroso. Que no es torta, sino se voltea. Así le está diciendo el Señor a este pueblo. Ustedes están de un lado, pero del otro lado no son nada. Y todas estas características están retratando al corazón del ser humano. Miren, y la peor de las cosas es que le dice al Señor, van a regresar con Egipto y van a ir con Asiria. Son tan tontitos que van a ir con sus enemigos a pedirles que los ayuden. De donde yo los saqué, de donde yo los liberé. Y ustedes quieren regresar ahí y decirle, ay, por favor, me ayuda. A veces estamos poniendo nuestra confianza en donde ya sabemos que no hay nada que poner confianza. ¿Cómo podemos confiar en el hombre si la misma palabra de Dios dice, maldito el que pone su confianza en el hombre, el que hace de la carne su propio estrado? ¿Cómo puedes confiar en tu propio corazón, en tus propias fuerzas si no tienes ninguna? Si no sabes si mañana te vas a levantar de la cama. Porque tú no eres dueño de tu vida. El dueño de tu vida es el Señor. Él es el que dice cuándo te vas a presentar de Él. Pero ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas. Ponemos nuestra confianza en nuestra inteligencia. Ponemos la confianza en la persona con la que vivimos. O en nosotros mismos en otras muchas áreas. O en el cliente. Tengo confianza en que el cliente me va a pagar. ¿Quién sabe? Tengo confianza en que me van a dejar una herencia. Alguien me hacía un comentario que se murió una persona y que el nieto esperaba una herencia y que leyeron esta semana el testamento y que apenas le dio una poquita y que todo lo demás que él había trabajado se lo dejó a otro. Pero miren la herencia, los papás dicen hasta el final para quién es. No es obligación que se la dejen a los hijos. Eso es lo natural que suceda. Pero la ley permite que usted se la deje a quien usted quiera, no necesariamente a su hijo. Y hay padres que desheredan a sus hijos, unos con razón y otros sin razón. Yo tengo el caso de una persona muy querida que la desheredaron por el nombre de Cristo. Gloria a su nombre. ¿Que le quitaron lo propio? ¿Por qué? Porque ella es cristiana y los otros no. Pero entonces, confianza, ay, cuando se muere entonces voy a tener casa. Ay. No seamos palomas incautas y atontadas y sin entendimiento, ni insensatas ni olvidadizas. Por favor, cuando se vayan hoy, en la noche, es un libro que no lleva muchas horas leerlo. Léalo y va a ver con otros ojos. Lea de ese amor precioso del Padre, de ese amor de ese esposo que está locamente enamorado de cada uno de nosotros, que es nuestro Dios. Incansable amor, porque nos busca y nos llama. Oseas 10:12, vamos adelante. A pesar de que esa esposa es adúltera, es prostituta, tiene hijos de prostitución, se va detrás de los amantes, todo se le olvida. Es tonta, no cose bien las tortas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero el Señor nos busca y nos llama. Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Sembrad en vuestros corazones, sembrad en vuestros corazones su palabra. Hagamos un depósito, pongamos nuestra mirada. El Señor también lo dijo. Miren, no sean
tontitos no depositen en el banco o en lugares donde se echan a perder las riquezas, sino que depositen en la cuenta de ahorro de los cielos, donde no hay ni polía, ni hay herrumbre que corrompa, no hay nada de eso, sino que ahí donde ustedes pongan su tesoro, ahí va a estar su corazón. Y ahí son grandes las riquezas para cada uno de nosotros. Pero ¿dónde las ponemos? ¿Quiere decir eso que no trabajemos? No. Pero hay un tiempo para trabajar y un tiempo sobre todo para buscar al Señor. Hay un tiempo para cada cosa. El Señor nos ama tanto porque su amor es incansable, que nos recuerda lo que hemos hecho. 11:1-4. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué grande es su amor por mí, por ti. Qué grande es su amor por cada uno de nosotros. Es un padre. Levante la mano, ¿quién es papá aquí? Cuando somos papás de un bebé y empezamos la vida, a veces no podemos vislumbrar hacia adelante todas las circunstancias que se van a presentar en la vida de nuestros hijos. Pero nosotros lo que queremos es ser mejores padres que nuestros padres y darle a nuestros hijos más de lo que a nosotros todavía nuestros padres nos dieron. Queremos ser cada vez mejores. Hace un tiempo vi una película de un tema de un hombre que tenía 3 hijas y que sus creencias le hacían pensar en cómo iban a hacer las cosas, pero cuando sus hijas crecieron, cada una de ellas tomó un rumbo diferente a lo que él había pensado que iba a hacer. Y para él fue tremendo, porque en cada uno de los casos se ve cómo Dios permitió a través de sus hijos que su corazón se suavizara, su corazón se doblara más delante del Señor, clamándole auxilio y sabiduría. Y al final, cómo hay veces en que los hijos no se puede hacer nada, sino que tienen que tomar sus propias decisiones y sufrir sus propias consecuencias. Y esa misma es la historia que está hablando aquí el Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él anhela darnos su misma vida. De hecho, ya la dio para que solo lleguemos y la tomemos y hagamos nuestro lo que Él dejó en el pesebre. El pesebre está vacío. Ese pesebre, y ahí ya no hay un niñito Dios, porque el niñito creció. Hay una cruz vacía porque el niño Jesús creció, se hizo hombre y en la plenitud de sus años derramó su sangre en la cruz del Calvario y está vacía. Y lo enterraron en una tumba y ya no está tampoco ahí. Pero en el pesebre de su palabra hay alimento todos los días. La Biblia es el pesebre donde podemos ir a comer. La cruz está vacía, pero nos podemos agarrar a ella para clamarle al Señor que nos dé gracia para morir en ella. Y la tumba está vacía para recordarnos todos los días que si Él resucitó, nosotros también. Y que no va a haber para nosotros, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Amén, gloria a su nombre. Él nos recuerda lo que ha hecho. Durante muchos domingos nos lo ha estado recordando, cada lunes que venimos a la enseñanza, cada martes, cada vez que abrimos la palabra en nuestras casas, en cada situación, cuando tenemos una circunstancia, tenemos la mano del Señor que nos recuerda cuánto nos ama. Y nos advierte porque su amor incansable nos dice: hijo, ten cuidado, hija, ten cuidado, porque
no va a ser el mismo enemigo. El enemigo se disfraza de muchos y puede venir por diferentes lugares. Él nos dice, hijo, ¿a quién le estás poniendo oídos? ¿A quién estás escuchando? Cuidado, hijo, porque en la obediencia está la victoria. Feliz el hombre que pone su corazón en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río que da su fruto a su debido tiempo y que sus hojas siempre están verdes. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está para que llegara a eso? En meditar de día y de noche su palabra, en que esa palabra esté escrita en nuestro corazón y que usemos de ella para el diario vivir. ¿Dónde está la victoria? En Él, no en nosotros. Y Él nos lo está recordando y nos está advirtiendo. Te amo. Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama con toda mi compasión. Parece, no sé, es una palabra tan linda. ¿Estás sintiendo ese amor del Señor que te rodea esta mañana? ¿Estás sintiendo su palabra que te habla a ti personalmente? Esta no es la historia de un pueblo de hace 2000 años. Es nuestra historia. El Señor termina el libro de Oseas clamando, vuélvete a mí. Rogándonos, Dios, vuélvete a mí. Porque por tu pecado has caído. Y dice, llevad con vosotros palabras de súplicas y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad. Quita toda iniquidad. Acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda en nuestros labios. Y el Señor promete en el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y en el 5, yo seré a Israel como rocío, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Incansable amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Incansable. Él no se cansa de amarte, ni de llamarte, ni de perdonarte, ni de buscarte, ni de atraerte. Pero Dios es justo. Amén. Y este pueblo que escuchó esta palabra de amor, cayó. En el año 722 fue invadido por sus amigos enemigos, ¿verdad? A los que les fue a pedir ayuda. Lo deshicieron y fue esparcido. Y el Señor se los había estado diciendo mucho tiempo. Es la historia de un padre que me ama, de un esposo fiel. Es la historia de unos hijos sin amor y una esposa infiel. Es la historia de un mundo engañoso, pero tan bonito, tan atractivo. Es nuestra historia. Y esta es una pregunta para que la meditemos. ¿Cuántas veces queremos satisfacernos nosotros con lo mismo que engañó a Israel? Las vanidades, la importancia, la riqueza, el pasarlo bien, divertirnos un momento. Termino con esta, es una porción de un autor y él dice, esta es la historia del incansable amor de Dios que entró en el mercado de esclavos, donde toda la raza humana estaba siendo vendida en una subasta, prostituyéndose a sí misma y sometiendo su humanidad a una vida inferior. Pero el Señor Jesús pagó el precio en la cruz y el corazón de Dios mostró su amante deseo de convertir a su pueblo en una esposa digna de Él. Dios quiere una esposa digna, con vestido blanco,
Oremos al Señor. Deja todas tus cosas por un momento abajo de tu silla, a un lado. Y yo quiero preguntarte, ¿tú ya te arrepentiste y le dijiste al Señor, perdóname por mis pecados? ¿Alguna vez has hecho esa oración y le has reconocido a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si no lo has hecho, hoy es un buen día. Yo te invito, yo voy a hacer una oración, puedes hacerla conmigo y decirle, Padre eterno, Dios nuestro, amado Señor, hoy vengo ante ti a confesar que tú, Señor, me has venido a hablar al corazón. Esta mañana tú has venido a hablarme a mi corazón. Y he visto cuántas cosas hay en mí con las que yo te he fallado. Te pido perdón. Te confieso que he pecado, Señor, que soy pecador. Y reconozco mi incapacidad para poder tener una relación personal contigo por mis propias fuerzas. Yo no tengo nada que darte, pero tú ya lo diste todo. Y yo creo que Jesús es el Cordero que tú diste, es tu Cordero Santo, que murió por mis pecados en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Porque tanto me amaste que diste a tu Hijo. Gracias, Jesús. Yo te abro hoy las puertas de mi corazón. Te pido que vengas y que tomes el lugar que te corresponde, el lugar de Rey y Señor. Gracias, Señor. Y si tú fuiste hoy confrontado por la palabra, porque ya eres hijo, porque has sido llamada como esposa y le has estado fallando al Señor, si tú tienes algo que quieres entregarle al Señor, yo te invito a que te levantes, a que pases, que te arrodilles delante de Él y le clames con todo tu corazón, que te dé un corazón limpio, que te quite toda iniquidad. Que le digas, Señor, quita de mí toda esta iniquidad, toda esta injusticia. Dame un corazón limpio, un corazón nuevo, que pueda alabarte, que pueda bendecirte. Yo quiero adorarte en espíritu y verdad, Señor. Yo quiero levantar tu nombre, no solo con mis palabras. Quiero alabarte, Señor, con mi vida. Aquí estoy, Señor, levanto a ti mi corazón. Gracias porque tu misericordia todavía está delante de nosotros. Gracias porque hoy podemos venir a ti y clamar misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay sangre de tu Hijo a la que podemos acudir, Señor, para pedirte perdón. Y están las aguas preciosas de su nombre para que tú nos laves. Lávanos, Señor. Limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia todo nuestro ser, de los pies a la cabeza. Quita toda iniquidad y toda rebelión de mi corazón, Señor. Dame un corazón limpio para ti, un corazón que te alabe, que te bendiga, que te reconozca a cada momento, Señor. Yo quiero estar dignamente preparada para ti, Señor. Quiero guardar el vestido que me has dado. Quita toda mancha que hay en él, Señor. Queremos ser un pueblo que te adore, Señor, que te bendiga. Levántanos, Padre, porque sin ti somos incapaces, pero todo lo podemos en tu nombre. Clamamos a ti. Clamamos a ti en el nombre precioso de Jesús. Tu misericordia.